¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Miren, el Ascaris, que le produzca parálisis muscular o no. Y el parásito puede ser fácilmente eliminado. Y eso es lo que hacemos. El gran problema es que algunos antiparasitarios producen muerte espástica, o sea, una parálisis espástica, se pone duro, entre comillas, rígido el parásito, y hay otros que producen muerte flácida. ¿Cuál de ellos creen que conviene cuando se trata de muchos parásitos? Utilicen la lógica, les va a ayudar. Si yo tengo un montón de parásitos infectando y le doy un antiparasitario que produce muerte flácida, ¿no creen que se va a enrollar los parásitos unos sobre otros y voy a producir madejas, ovillos de parásitos que pueden ocluir? En cambio, si le doy un antiparasitario que produzca muerte espástica, obviamente que se enrolle uno sobre otro va a ser menos probable. Y esa posibilidad de cuadros oclusivos va a ser menor. Miren lo que puede producir. ¿No? Este es un intestino, ¿ya? ¿Cargado de qué? De Ascaris. Es mejor que lo vean a que les cuente, porque cuando se les cuenta no queda claro. Miren todo lo que puede haber. Eso es un acto quirúrgico en un paciente con un cuadro oclusivo intestinal, en el cual el Ascaris ha sido responsable. Miren. O cómo no va a producir un cuadro obstructivo si prácticamente está toda la luz del intestino está poblado por los parásitos. Miren, son parásitos no viables. ¿Qué significa? Que alguien le dio el antiparasitario, murieron en forma flácida, se enrollaron uno sobre otro y producieron el cuadro oclusivo. Potencialmente letal, ¿no es cierto? Obvio. ¿Ya? Entonces, antes de eso, la pregunta será, ¿qué cosa vamos a dar? ¿No? La pregunta será, ¿qué cosa vamos a dar? Estoy seguro que la mayoría, y para que no se sientan mal, me incluyo, hasta antes que me haya enterado de todo esto, que damos albendazol, ¿no es cierto? Cuidado, ¿ya? El albendazol está bien cuando se trate de pocos parásitos o un solo parásito. Pero si sospechan de hiperinfestación, no usen albendazol, ¿ya? No usen albendazol. Hay dos productos importantes, uno es el pamoato de pirantel, el otro es el pamoato de oxantel. Esos dos están indicados usar, ¿ya? En el caso de adultos. Y si se trata de niños, las famosas sales de piperacina, ¿ya? Si se trata de niños, no se les ocurra dar albendazol. Podemos empeorar el cuadro y hacer realidad lo que estamos viendo. Nadie quiere eso. Y justamente aquí está una pregunta tal cual vino en el examen, porque obviamente las preguntas tienen que enfocar a cosas importantes. Dice, el agente quimioterápico de elección en caso de una obstrucción intestinal o biliar por Ascaris lumbricoides en niños, bien claro. ¿Cuál es? Sales de piperacina, así es. ¿Para qué? Para evitar empeorar ese cuadro obstructivo. La idea es que tú eliminas a los parásitos de tal manera que el tránsito intestinal se encarga de lo demás. Pero si creamos un ovillo, obviamente la obstrucción puede empeorar. ¿Ya? No se olviden de eso, ¿ah? Sales de piperacina, en el caso de adultos, pamoato de oxantel, pamoato de pirantel son los indicados. ¿Cuál de las siguientes complicaciones puede ser ocasionado por Ascaris lumbricoides? ¿Obstrucción intestinal puede haber? Claro que sí, lo acabamos de ver. Pancreatitis, ya hemos dicho, si obstruye o obtura el esfínter de Oddi, puede producir en algún momento. Cuando ya he encontrado dos, y hay todas, es todas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, colecistitis alitiásica, claro que sí. ¿Ya? O sea, colecistitis será la inflamación pues de la vesícula, pero no debido a piedras, sino al parásito, pues dice alitiásica. Apendicitis aguda también puede producir. ¿Ya? Pero el parásito que más produce apendicitis aguda, ¿cuál es? No es el Ascaris. ¿Cuál es? Trichuris. ¿Ya? Cuando las apendicitis agudas son causadas
por parasitosis, el agente etiológico implicado con más frecuencia es Trichuris. Sin embargo, también Ascaris podría producir. Aquí la respuesta es todas. Y por aquí encontramos una pregunta interesante. Por ello es que hemos traído ese video para que se pueda ver. Dice, ¿de qué forma se adhiere el Ascaris lumbricoides a la pared intestinal? La respuesta es que no se adhiere al intestino. Está en permanente movimiento, todo el rato, ¿no? Todo el rato. No se adhiere al intestino. La forma infectante del Ascaris lumbricoides es quiste, trofozoito, cercaria, larva, huevo. ¿Qué dicen? Así es. Para los helmintos es de esta forma, ¿no? Ya han visto que para el caso de las amebas, para el caso de los flagelados, etcétera, es quiste. Son las cosas que les pueden preguntar. ¿Cómo se llama este otro amigo que tenemos aquí? Por esto se van a dar cuenta. ¿Cómo se llama? Así es, este es el Trichuris trichura, ¿no? ¿Qué cosa significa este 0,0005 mililitros por parásito por día? Significa que es la cantidad de sangre que puede succionar cada parásito en 24 horas cuando se trata de Trichuris trichura. Ya, este parásito, obviamente uno diría, pero es tan insignificante lo que puede succionar, ¿no es cierto? Porque bien, de 1 mililitro vendría a ser ¿qué cosa? 5 10 milésimas habas partes, ¿no es cierto? De mililitro, es mínimo, pero por la gran cantidad de parásitos que existen, en realidad esto se multiplica de forma muy considerable. De tal manera que el parásito que más veces puede causar anemia de tipo ferropénica por pérdidas crónicas es Trichuris trichura. ¿Ya? Esas son las cosas que les pueden preguntar. ¿Cuál produce más frecuentemente obstrucción intestinal? ¿Cuál de ellos puede producir anemia ferropénica con más frecuencia? ¿Cuál produce apendicitis, etcétera? También apendicitis, el que más se ha descrito es Trichuris trichura. Produce cuadros dolorosos abdominales importantes, porque prácticamente hay tanta cantidad de parásitos, ¿ya?, que ese sangrado que produce es literalmente comparable con agarrar un papel lijar y lijar el tracto intestinal por dentro. Lo desolla. ¿Ya? Es un dolor intenso el que produce cuando hiperinfesta, obviamente. Ahora, si va a encontrar aisladamente 2 o 3, obviamente no pasa nada, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que produce. Entonces, el problema está cuando es una gran cantidad de parásitos. ¿Podría producir en algún momento prolapso rectal? También. Pero no es tan común como en el caso de... ¿Cuál es el que produce prolapso rectal por excelencia? Enterobius vermicularis. ¿Ya? Enterobius vermicularis. Esas cosas tienen que acordarse. Obstrucción intestinal, Ascaris. Apendicitis, Trichuris. Anemia, Trichuris, ¿no? Inmunosuprimidos, estrongiloides. Prolapso rectal en niños, Enterobius vermicularis. Este de aquí también, pero no tan frecuente. Muy bien. Otra vez lo mismo. Ya hay huevos embrionados que son la forma infectante. Fíjense, su ciclo no es tan complicado. Aquí lo que más interesa es lo florido del cuadro clínico que puede servir para que ustedes reconozcan, ¿ya? Ahí está lo que les he dicho, miren, no es igual como meterle un papel lijar, prácticamente, ¿no? Es una situación clínica que justifica el dolor abdominal, ¿no? Justifica por qué tanto puede causar dolor abdominal, cuánta sangre puede perderse, no solamente por la succión, sino por el daño del tejido mismo, ¿ya? Trichuris trichura. Apendicitis. Cuidado, dentro de los parásitos, el que más produce o más relacionado a la apendicitis, Trichuris trichura también. Gran cantidad de parásitos. Y el que más puede producir anemia de tipo
ferropénica porque es por pérdidas. Y de acuerdo a eso, dice, la hiperinfestación de uno de los siguientes parásitos está relacionado a cuadros severos de anemia microcítica e hipocrómica. No le dice ferropénica exactamente, pero microcítica e hipocrómica hace referencia justamente a anemia por pérdidas. Ascaris, Toxocara canis, Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, Diffilobotrum latum. Trichuris trichura, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Esas particularidades tienen que recordar de cada parásito. Ya habiendo hecho eso, es fácil que ustedes vayan y le den una lectura así de largo y van a ver que las cosas importantes van a ir quedando nuevamente. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir apendicitis aguda con más frecuencia? Esta es una pregunta de examen muy directa. Por si acaso, como siempre digo, no son preguntas que yo me he inventado, ¿eh? Son cosas sacadas de documentos de años anteriores probablemente, pero están ahí. O sea, acostumbran preguntar, ¿ya? Y hemos dicho que, si bien es cierto, Ascaris puede producir apendicitis, ¿ya? El que más estaba relacionado, ¿cuál era? Trichuris trichura, es el que más puede producir apendicitis aguda. El Ascaris también lo puede producir, pero el que más lo produce es él. Bueno, acá hay solo una figura, ¿no? Miren cómo puede, a manera de repasar lo que hemos dicho, si usamos un antihelmíntico incorrecto, podríamos tener ese tipo de problemas, ¿no? Podríamos tener ese tipo de problemas. Forman ovillos. Obviamente este ya es un cadáver y ante el enfriamiento del cuerpo, el Ascaris, que todavía está viable, intenta salir, ¿no? Porque la temperatura no le es favorable. Es una pena, ¿no? Esto no debería suceder. O sea, es inaudito que Ascaris estén matando gente todavía, pero en realidad sí sucede, ¿no? En realidad sí sucede. Ya, y lo que estamos viendo aquí es un prolapso rectal, ¿no? Un prolapso rectal, por, ¿cuál es el más común? Enterobius vermicularis. Otro más. Miren, ¿no les parece parecido al estrongiloides? También ingresa por lesiones a nivel de piel. ¿Ya? Tiene un ciclo parecido. ¿Ya? Sale los huevos en las heces, desarrollan larvas, de larva rafitiforme pasa a larva filariforme. Siempre la larva filariforme, cuando se trata de larva, es la forma infectante, ¿no? Y cuando es cercaria, ¿cuál es la forma infectante? Metacercaria, ¿no? Es la forma como se mete al organismo, metacercaria, ¿ya? Esas son las cosas que tienen que diferenciar. Si es huevo embrionario. Si es quiste tetranucleado generalmente. Si es larva filariforme. Y si hablan de cercaria, es metacercaria. Son las formas como pueden ingresar. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando acá? Les vamos a poner una foto más clara. ¿Ya? Los gusanos ganchudos. Fíjense, consumen más sangre, ¿no es cierto o no? No es el 0,0005, es 0,35 a 0,62 mililitros por cada parásito. Pero no producen tanta anemia. ¿Por qué será? Porque la cantidad de parásitos es insignificante comparado a la gran cantidad de Trichuris trichura que puede haber. Uno de ellos es el Necator americanus y el otro es, ¿cómo se llama? El Ankylostoma duodenal. A ver, ¿cuál es cuál? Pero así, contundente. Para que vean que las mnemotecnias sí sirven. ¿Cómo es un americano? El prototipo de un americano. Olvídense de un gusano. Americano. Un varón americano. Blanco. ¿No es cierto? Gringo. ¿Con dientes completos o así como está acá? ¿Cuál creen que sea americano? Este de aquí, ¿no es cierto? Ya está. Por lo menos vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Este es el Necator americano. ¿Ya? El que parece gringo. Bueno, americano. ¿Ya? Y este es el Ankylostoma duodenal. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Estos de aquí son en realidad una especie de placas. ¿Ya? Y aquí sí obviamente son ganchos, ¿no? A manera de dientes. Pero fisiopatológicamente
es casi lo mismo. Prácticamente es lo mismo. ¿Tienen un ciclo de luz? O sea, ¿pasan por los pulmones? Claro que sí. ¿Cuáles eran? Ascaris. ¿Cuál más? Ya, los gusanos ganchudos y estrongiloides. ¿No? No se olviden, ¿ah? No se olviden. Va a ser pregunta de examen. Entonces, fíjense cómo estos gusanos lo que hacen es, por el aparato bucal que tienen, se adhieren a la mucosa y también producen sangrado y también consumen sangre. Sin embargo, como no son muchos, o sea, no es pues una hiperinfestación como están viendo en el caso del Trichuris trichura, en realidad la cantidad de sangre que pueden consumir no supera al que sí puede producir el Trichuris trichura. Pero, lógicamente también está asociado a anemia si la infección es crónica, si el parásito está presente por mucho tiempo, ¿ya? Y por ahí hemos encontrado preguntas que hacen diferencia entre los gusanos ganchudos justamente por su aparato bucal. Entonces, no se olviden, este es el americano, es el que tiene ganchos, el anquilostoma duodenal, ¿ya? Ambos. Dice las formas infectantes de los gusanos ganchudos, Necator americanus y anquilostoma duodenalis son. ¿Cuáles son? Ya han visto. Huevo embrionado, quiste, huevo no embrionado, trofozoitos, larva, ¿no es cierto? Y donde hay larva siempre es larva filariforme. Entonces, Strongyloides stercoralis y los gusanos ganchudos, larva filariforme. ¿Ya? No son muchos los parásitos que tenemos que recordar. Más o menos esa tiene que ser la secuencia. Y ahí aquí está lo que les comentaba. Alguien me dirá, ¿por qué pone tonterías como pregunta? Pero no me queda otra. Eso es lo que han preguntado. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar también. ¿Ya? La idea es esa. Dice, ¿qué presenta la cápsula bucal del Necator americanus? Tonta la pregunta, pero así lo han preguntado. Dice, un opérculo, 2 ostiolos, 2 pótrides, un par de placas, un citostoma. Fíjense que a pesar de que lo hayan podido leer y etcétera, etcétera, si no reparamos en ese dato, esto podría resultar una pregunta complicada en el examen. ¿Qué marco digo, no? Yo sé cómo es, pero ¿cómo le llamo? Le llamo ostiolos, bótrides, par de placas, citostoma. ¿Lo hemos comentado? ¿Qué era? Así es. Son un par de placas. Y si les preguntaran por el otro gusano, son ganchos. Dientes, pues, si quieren, si por ahí preguntan, pero se consideran ganchos, ¿ya? Que se adhieren a la mucosa del intestino. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué cosa pueden producir? También pueden producir anemia, pueden producir dolor abdominal, se transmiten en larva filariforme. No hay mucho para hablar, en realidad. Y que pueden producir el síndrome de Loeffler cuando pasan a través del ciclo de luz, ¿no? Nada más, no hay cosa más importante que decir. ¿Cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre del intestino humano? A ver. Pero respóndalo sin apresurarse, ¿eh? Y ya lo han visto. Y por eso es que nos hemos dado la molestia de colocar también incluso ahí las cantidades aproximadas, no con la idea de que sepan las cifras, sino que puedan hacer una comparación. En cantidad hemos dicho que Trichuris trichura produce más anemia, ¿sí? Pero en realidad lo que succionaba era muy poco, cada parásito. Y aquí dice bien claro, habla de forma individual. Dice, ¿cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre? ¿Cuál será? Por supuesto que sí, es Necator americanus. El Necator americanus y el anquilostoma duodenal succionan gran cantidad de sangre en comparación al Trichuris trichura. Sin embargo, es el Trichuris trichura el que produce más anemia de tipo microcítica hipocrómica. ¿Por qué? Por la gran cantidad de parásitos existentes, ¿no?, a nivel de intestino. Uno más. Justo lo que estábamos comentando. Enterobiasis, Enterobius vermicularis o Oxyurus, ¿no es cierto? Fíjense, es igualito. Huevo embrionado. Ya parece repetitivo, ¿no? Ascaris, para la mayoría huevo embrionado. Donde hay huevo es huevo embrionado. Bien. Aquí lo que sucede es que
Si les van a preguntar de Enterobius vermicularis, les van a preguntar de lo resaltante. 1. ¿Cuál es la causa parasitaria más común de prurito anal en niños menores de 5 años? La respuesta es Oxiurus. ¿Cuál es la causa más común de tipo parasitaria para prolapso rectal en niños menores de 5 años? También lo mismo, Oxiurus. ¿Ya? Son las dos formas. Lo que sucede es que los gusanos salen a la zona perianal durante la noche, ¿ya? Para depositar sus huevos, ¿ya? Y eso es lo que causa justamente el prurito anal intenso. Por eso es que utilizamos, ¿cómo se llama el método diagnóstico? También pregunta de examen, porque eso es lo que les van a preguntar, no les van a preguntar cosas diferentes. El test de Graham, ¿no es cierto? El test de Graham con la cinta scotch adhesiva, justamente se le dice, en la noche le pone, ¿para qué? Porque sabemos que en la noche van a estar ahí, ¿no? ¿Con qué se trata? Mebendazol, ¿ya? La elección es mebendazol, ¿ya? Mebendazol. Entonces, ¿qué es lo peligroso que puede producir? Es justamente el prolapso rectal, ¿ya? Produce tanta incomodidad que el pujo repetitivo de esos niños puede desencadenar un prolapso rectal. Gusanos pequeños, ¿no? Que comparado con un escalímetro. Enterobius vermicularis. ¿Ya? Y siempre las preguntas van por ahí. De la forma más sencilla, ahí está. Dice el test de Graham o del papel sello. Cuidado con ese pequeño detalle, ¿eh? O del papel sello. Es empleado en el diagnóstico de... Por ahí a alguien se le podría ocurrir decir... El método del papel sello es útil en el diagnóstico de... Y decir, ¿qué es el método del papel sello? Cuidadito, o sea, se hace referencia al test de Graham, ¿ya? Le llaman así papel sello, yo me imagino, están haciendo referencia a la cinta scotch, me imagino, ¿ya? No hay forma de que... ¿qué les digo? Que lo relacionen de otra forma. Me imagino que se refiere a eso. Y obviamente es Enterobius vermicularis, ¿no es cierto? No hay nada que decir. Y justamente tiene que ver porque, como decimos en la noche, los gusanos salen a la zona perianal a depositar sus huevos. Y en ese momento es donde causan más prurito y es justamente es el fundamento por el cual durante la noche se coloca esa cinta adhesiva en esa zona con la idea de capturar a los helmintos. ¿Cuál de los siguientes parásitos pueden producir prolapso rectal con mayor frecuencia? Vuelvo a repetirles: obstrucción intestinal ascaris, pancreatitis ascaris, colecistitis alitiásica ascaris, Enterobius vermicularis, apendicitis, Enterobius vermicularis, anemia hipocrómica y microcítica, estrongiloides en inmunosuprimidos, prolapso rectal con mayor frecuencia, Enterobius vermicularis, ¿ya? Esas son las cosas que hay que acordarse. Y el parásito que puede producir abscesos a nivel de cerebro, a nivel de hígado, a nivel de pulmón, ¿cuál era? Entamoebis lítica, ¿no? La que puede producir. Muy bien. Enterobius vermicularis es responsable entonces de prolapso rectal. La causa más común de prolapso rectal en niños, ¿no? De causa parasitaria. No se olviden. Tratamiento mebendazol. Miren, esta es otra pregunta, obviamente sencilla, pero no está de más recalcarla. Dice, el prurito anal nocturno en niños está asociado mayormente a una de las siguientes parasitosis. Y la respuesta también es Enterobius vermicularis, que va más o menos asociado también a lo que es el prolapso rectal. Avancemos. Tenemos más cosas todavía por decir. Miren, si recapitulamos, hemos hablado de los protozoarios, tanto las amebas como los ciliados, como en el caso de los flagelados y el grupo apicomplex. Hemos pasado a los helmintos. En los helmintos hemos hablado de los nematelmintos primero, o sea, gusanos cilíndricos. Ya hemos hablado de los que tienen el ciclo de luz, los que no lo tienen, las principales características de cada uno. Vamos a los gusanos planos, ya estamos acabando. Y los gusanos planos, habíamos dicho, o son segmentados o son no segmentados. Vayamos primero por los tremátodes. ¿Qué cosas son? ¿Segmentados o no segmentados? No segmentados, ¿no es cierto? Porque los cestodes son los gusanos segmentados. Vayamos. Habíamos hablado de paragonimiasis. Y justamente aquí está. Ya les he comentado algo. Produce cuadros similares a un cuadro de tuberculosis pulmonar.
paciente que tiene tos a predominio nocturno, paciente que tiene tos productiva muchas veces, asociada a hemoptisis, placa radiográfica sugestiva de una tuberculosis, muchas veces forma cavernas, y eso amerita que el paciente reciba tratamiento antituberculoso y obviamente sin ningún tipo de respuesta favorable, ¿ya? Y era en personas que ingerían cangrejo crudo o poco cocido o mal cocido, ¿no? Donde justamente estaba el Paragonimus. Miren, ¿se parece o no a una fasciola? Es idéntica, ¿no? En forma, ¿ya? Este es el Paragonimus. ¿Tenemos en el Perú? Sí, la zona es Cajamarca. Así como les van a preguntar de Bartonella Ancash, ¿no es cierto? Así como les preguntan cuando hablan de malaria, Iquitos, cuando hablan de dengue, ahora les van a decir Ucayali, porque ese es el último lugar donde ha habido la epidemia, ¿ya? Igualito cuando les hablen de cuando les hablen de Paragonimus les van a decir Cajamarca, ¿ya? ¿Cómo se llama este cangrejito? Tiene nombre propio, se llama Hipolobosera chilensis, les voy a repetir, así con H, hipo, lobo, así de lobo, igualito, Hipolobosera, con C de casa, Hipolobosera chilensis, como suena, Hipolobosera chilensis, es el huésped intermediario, el cangrejo, que mal cocido nos puede traer problemas, ¿ya? Nos puede traer problemas. Muy bien. Aquí lo mismo, el huevo embrionado será pues para el caso del crustáceo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ingerir el cangrejo para tener problemas, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico que les van a preguntar es básicamente de un paciente con TB, incluso que haya podido recibir tratamiento y que no ha remitido como debe de ser. Produce hipereosinofilia bastante, similar casi a lo que es en el caso de la fasciola hepática, que es el otro trematode. Y miren este cuadrito que hemos encontrado, esta pregunta que hemos encontrado muy muy interesante. Dice, varón de 45 años con cuadro de tuberculosis pulmonar BK negativo. ¿Qué significa BK negativo? Que el médico ha asumido que es tuberculosis, sin embargo todos los BKs han salido siempre negativos. Y eso es un común denominador en nuestro medio. Dice, en tratamiento con esquema 1 antituberculoso durante 2 meses. No muestra mejoría y en la analítica destaca hipereosinofilia, desarrollando cuadros de hemoptisis a repetición, sin pérdida de peso importante. Esa es otra diferencia con la TB. No hace perder tanto peso como en el caso de la TB. Si tuviera usted que replantear el diagnóstico, ¿qué alternativa plantearía? TB multidrogoresistente, paragonimiasis, hiperinfestación por estrongiloides, quiste hiatídico pulmonar complicado o cáncer pulmonar. ¿Qué cosa elegirían ahí? Es un cuadro parecido a la TB, que está recibiendo anti-TB y no mejora, y para colmo tiene hipereosinofilia. Este dato de hipereosinofilia ya me inclina hacia una parasitosis. Y la parasitosis que tiene este cuadro, ¿cuál era? Paragonimiasis. Esto es lo que van a ver en paragonimiasis, ¿ya? Tratamiento con albendazol, ¿ya? Hasta en 5 días a veces. Pero obviamente si uno ha dejado que ese pulmón se deteriore y haga cavernas, las secuelas van a quedar, ¿ya? Entonces, prácticamente es la única pregunta que he encontrado respecto a paragonimiasis, ¿ya? Parecido a la paragonimiasis está la fasciola hepática, ¿no es cierto? La fasciola hepática es muy muy similar, ¿ya? Aquí las cosas que tienen que acordarse, ya no es un cangrejo, ya no está el Hipolobosera chilensis. Aquí hay otro huésped intermediario. ¿Cuál es? Un caracol. Caracol del género Linneo, ¿ya? Es un caracol del género Linneo. Tiene predilección por las vías hepáticas, de tal manera que puede ingresar. Ahora, ¿es porque la gente come caracoles? No, ¿no es cierto? La ingesta es diferente. Lo que pasa es que ese caracol, ese caracol habita en sitios pantanosos, donde normalmente también se extraen algunas sustancias de uso rutinario. En nuestro medio tenemos la posibilidad, sí, ¿saben cuál es o no? Los mates emolientes, ¿ya? Los mates emolientes. Hay que tener cierto cuidado,
¿ya? Hay que tener cierto cuidado. Hay gente aficionada a tomar su mate emoliente, ¿no? Hay que tener cierto cuidado. No les digo que todos los señores que venden mates emolientes tienen incluido la fasciola en general, sino que hay esa posibilidad y hay que tener cuidado. Es muy común donde se consume berros que esté asociado a la ingesta de berros. ¿Por qué les estoy haciendo estos comentarios? Porque en los exámenes vine así, con antecedente de ingesta de berros, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. La ingesta de berros y en nuestro medio el consumo de mates emolientes. Hay que tener cuidado. Dolor en hipocondrio derecho, igual a una colecistitis aguda, que se irradia a la zona interescapular, a veces a hombro derecho, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo presente, ¿ya? Y el huésped intermediario es un caracol del género Linneo, no es el Hipolobosera chilensis. El cuadro es similar, ¿no? También hay hipereosinofilia, muchas veces hay que recurrir a la parte quirúrgica, ¿no? Y se obtiene muchas veces también el parásito en forma viable en su forma adulta. Aquí está el caracol del género Linneo. Fíjense cómo la fasciola hepática es muy similar al Paragonimus en cuanto a forma, ¿no? Cuidado con los berros en zonas pantanosas donde también habita el caracol y, bueno, con los mates emolientes, ¿no? A tener cierto cuidado. Y aquí está una pregunta. Dice: un colega te pide consejo acerca de 3 pacientes de la misma familia que llevan varios días con dolor en hipocondrio derecho. No es muy común, ¿no es cierto? Nadie va a pensar de que seguramente tienen colecistitis aguda a la vez los 3 por etiología calculosa. Sería demasiado coincidente. Dice: hay diarrea y fiebre también. En los análisis rutinarios se detecta eosinofilia del 40%. Es una cifra bastante alta, ¿no es cierto? 2.500 eosinófilos por mililitro. ¿Qué pregunta te parece más relevante en la anamnesis? Fíjense cómo nos pueden preguntar de diferentes maneras. ¿Qué cosa preguntarían ustedes ante la sospecha clínica que están teniendo? Obviamente, si tienen esta hipereosinofilia con un cuadro de colecistitis, compatible con colecistitis, en una familia y varios miembros de la familia, no está de más preguntar o sospechar en la posibilidad de fasciola hepática, ¿no es cierto? ¿Qué cosa van a preguntar de las que están acá? ¿Contacto con gatos? ¿Tendrá algo que ver? ¿Contacto con perros? Aquí está lo que les decía: ingesta de berros, ingesta de comida sin refrigerar, ingesta de lácteos sin pasteurizar. ¿Qué elegirían? Ingesta de berros. Por eso les digo, esos pequeños datos ténganlos presente. A veces preguntan de esa manera. Puede ser que el dato de ingesta de berros lo coloquen en el enunciado y al final les pregunten qué parásito o cuál es el agente etiológico probable, y obviamente sería fasciola hepática. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Es tan predilecto por las vías hepáticas que justamente de ahí viene el nombre de fasciola hepática. No van a encontrar en otro territorio, ¿no? Generalmente es ahí. ¿Cuál es el huésped intermediario del ciclo de la fasciola hepática? Ya lo hemos comentado. Fíjense cómo vienen las preguntas. Vuelvo a repetir, todas las preguntas que se les muestra son preguntas que han sido oficialmente tomadas en algún momento. Dice: un insecto, un félido, un caracol, un ave, un pez. Por muy simple que sea, hay que mirar con respecto a la pregunta y elegir lo que corresponde. En el caso de la fasciola hepática, entonces, ¿qué cosa era? Así es un caracol, ¿no?